Quiero entrar a un tema de las características del oficio pastoral. Características, ese será el tema grande. Y abajo de ese tema vamos a mirar 3 asuntos. Por supuesto, hoy no, pero para que usted sepa la estructura. Venimos hablando y estábamos respondiendo en lecciones pasadas la pregunta: ¿a qué se dedica un pastor? ¿Qué hace un pastor? ¿Cuáles son sus funciones? Ahora pasaremos al tema de las características del oficio pastoral y debemos decir que la estructura bíblica normal para la función del oficio del anciano es una pluralidad en número, paridad en la autoridad y diversidad en cuanto a los dones. Esos serán nuestros 3 asuntos que veremos. Entonces, en otras palabras, la norma bíblica de la estructura del gobierno de la iglesia local es que haya más de un pastor, es decir, pluralidad, que haya más de un solo pastor. Que estos pastores son iguales en autoridad, eso recibe el nombre de paridad. Aunque seguramente son diversos en los dones y en las áreas donde ellos se centran. Y ese es el tema de la diversidad. Entonces, si yo le preguntara, como en un examen, cuáles son las 3 características del oficio pastoral, bueno, pluralidad en cuanto a número, en cuanto a autoridad, paridad, son pares, y en cuanto a dones y asuntos en los que se ocupan, diversidad. Todo esto en una sola función que tiene que ver con el pastoreo y supervisión de la Iglesia de Cristo. Así que hoy vamos a mirar la primera lección de la pluralidad. Quería hacer una por lección, pero salió un tema que sí me gustaría que entendiéramos. Vamos a mirar entonces la pluralidad de ancianos o pastores u obispos. Como dijimos, la norma bíblica es que la iglesia local tenga más de un pastor. Seguramente nos damos una impresión equivocada de este principio por lo que es común hoy en día en la gran mayoría de las iglesias cristianas, y lamentablemente reformadas, y es que en la práctica las iglesias funcionan con un solo pastor. Hay un monopastorado que está liderada por un solo anciano o pastor. A veces esto solo refleja la falta de enseñanza del tema. A veces en la práctica es donde se fracasa. A veces en las iglesias se tiene un liderazgo de pastores o ancianos, pero se mantiene una organización bien artificial de esto y nosotros no creemos esto. Por ejemplo, sabemos de iglesias que creen en que la iglesia debe ser organizada o liderada por una pluralidad de ancianos, pero distinguen, por ejemplo, pastor principal y pastores asociados. Dicen, no, pero todos son pastores, todos. Pero hay un pastor principal y unos pastores asociados. Hay un pastor clérigo y hay pastores laicos. Hay ancianos y de esos ancianos uno solo es el pastor y cosas por el estilo. Y aunque usted se dé cuenta, aunque crean en la pluralidad de ancianos, realmente no creen en nuestro concepto de lo que es una pluralidad de ancianos. Debido a estos varios modelos que tenemos hoy, entonces quiero ser específico en qué entendemos nosotros como una pluralidad de ancianos. Ahora, cuando usted ve la norma práctica por la que se rigen hoy la gran mayoría de iglesias,
incluidos nosotros, es que estén dirigidas por un solo pastor, nos hace preguntar, ¿y por qué esto es así? Bueno, hay muchos factores del por qué esto es así. Muy seguramente nuestra iglesia, como una iglesia que empezó como una especie de misión, entonces va dando pasos para la conformación de una iglesia. Recuerdo que éramos un conjunto de hermanos reuniéndonos, que luego fue convertido en una membresía oficial, que luego la membresía oficial reconoció su primer líder, y ahora este líder está encargado de formar a los próximos oficiales de la iglesia. Puede ser por allí, pero la verdad es que cuando usted mira muchas iglesias que ya han pasado un tiempo razonable siendo iglesias, porque siguen gobernadas por un solo anciano, debemos entender, hermanos, que hoy nos encontramos en uno de esos tiempos de declive espiritual generalizado que ha resultado en la falta de hombres, no solo que anhelen el ministerio, sino que sean aptos para el ministerio. Antes quizás había, recuerdo por allá, en otras corrientes, pero en mi niñez, había gente más dispuesta al ministerio, a ser sacrificiales, a dejar cosas por servir al Señor. Así les hubieran dicho, hay que ir por allá, allá iban, ¿verdad? Había más disposición y había más madurez cristiana en los creyentes. Lamentablemente hoy vemos la falta de hombres, primero, que anhelen el ministerio, y segundo, lo más difícil, que sean aptos para el servicio, es decir, que sean cualificados bíblicamente, que hace que a duras penas la iglesia tenga su propio pastor, a duras penas. Hoy es común encontrar, esto es terrible, pero es común encontrar pequeños grupos liderados por individuos que no quieren comprometerse, entonces no quieren ser pastores, igual lideran las iglesias, pero son líderes, no quieren ser pastores, no quieren comprometerse. Este tipo de irregularidades hoy día, lamentablemente, así como vimos esa terrible costumbre de personas que ellos mismos se hicieron pastores, ellos mismos se hicieron líderes ellos mismos. Hermanos, no hay manera que esto funcione y termine bien. Y está bien que no hubiera más alternativas, pero veo que esto se hace donde hay alternativas. Muchas veces le hemos dicho a estas personas, ¿por qué en lugar de liderar no viene a una iglesia local y se hace miembro? Y si usted tiene un llamado, mire, si alguien tiene un llamado, Dios lo va a sacar de la barriga de un pez. ¿Ya? ¿Por qué no deja usted de ponerse como líder usted mismo? ¿Por qué no? Usted dice, no, yo como que, aquí hay personas, yo como que sé más que ellas, yo me pongo líder. ¿Por qué no deja esa costumbre y más bien se hace miembro de una iglesia que si usted tiene llamado, la iglesia le reconocerá? Pues como el 100% de las veces que le cuento, el 100% de esas tampoco ha funcionado. Hay un desorden eclesial enorme en el cual yo ya no quiero dar más mis fuerzas. Y esto porque no existe, hermanos, un entendimiento bíblico y no hay hombres dispuestos a hacerlo. Con el tiempo las iglesias no se vuelven más fuertes, hermanos, sino más débiles. Para el día de hoy hemos llegado a contemplar la discusión de si la iglesia debería optar por la virtualidad o la presencialidad. Imagine hasta dónde hemos llegado hoy. Si no solamente no tenemos iglesias con un solo pastor, que están tranquilos con un solo pastor. Hay pastores que no quieren que haya más pastores con ellos. Y hay iglesias que no quieren que haya más pastores con su pastor.
Y hemos degradado tanto la regla que hoy la discusión no es ni siquiera si tenemos pastor o no, sino y si más bien Zoom o Google Meet. Esas son las discusiones de hoy día. Hasta allá hemos llegado, hermanos. Esto es para llorar, hermanos. Esto es para llorar la situación de las iglesias. Bajo esta modalidad, si bajo la presencialidad las iglesias no estaban muy preocupadas por tener pastor, imagínese bajo la virtualidad, ¿cuál es su afán? Su afán es que alguien pueda manipular bien los teléfonos y los computadores para enviar el enlace. Ese viene a ser el pastor hoy. ¿Dónde vamos a parar, hermanos? ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué hemos hecho con la iglesia? Por eso, hermano, deseamos enseñar el principio por el que esperamos que cuando una iglesia aprenda cuál es la voluntad de Dios, se mueva en consecuencia a clamar por obreros. Hermanos, fue Cristo el que nos enseñó, clamen por obreros. Si el Señor nos exhortó a clamar, ¿usted cree que Él no está interesado en responder esa oración? Pues precisamente nos exhortó a clamar porque está muy interesado en suplir esto, pero Él va a trabajar con hombres abnegados, sacrificiales, santos, que quieran seguirle a Él. Vamos a ver el tema. No lo copie, voy a ir, solo quiero dar un panorama. La evidencia bíblica acerca de la pluralidad de ancianos. Primero, ¿verdad? Evidencia bíblica. Lo segundo, vamos a ver la necesidad de la pluralidad de ancianos. Es decir, ¿por qué es necesario? Bueno, sí es bíblico, pero ¿por qué es necesario realmente? Luego vamos a ver algunos beneficios de obedecer la palabra de Dios al tener la pluralidad de ancianos. Y finalmente vamos a hacer algunas precisiones para no malentender este principio. Al menos las tres primeras es mi deseo ver hoy. Primero, la evidencia bíblica acerca de la pluralidad de ancianos, y creo que es la pregunta a responder, hermanos. No es si funciona, si no funciona, si conviene, si no conviene, sino ¿es bíblico? Hermanos, porque si no es bíblico, y si las iglesias pueden funcionar con un solo pastor, ¿y por qué nos vamos a enredar, hermanos, en camisa, como dice, de 11 varas? Miremos, hermanos, que esta fue la práctica apostólica. En Hechos 14, 21 al 23, quiero que note esto. Hechos 14, 21 al 23. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando el ánimo de los discípulos, de esos que ya habían hecho anteriormente, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y constituyeron, note aquí algo, ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor a quien habían creído. La palabra constituyeron, literalmente es la palabra levantar la mano. O sea, que la iglesia participó de alguna forma para que estos ancianos fueran reconocidos. Pero eso lo vamos a ver después. El punto que quiero que observes es el siguiente. Ancianos está en plural. Iglesia está en singular. ¿Cuál fue la práctica apostólica? Constituir ancianos en cada iglesia. No dijo ancianos en las iglesias, sino ancianos en cada una de las iglesias que habían fundado. Si no tuviéramos más que este versículo, ¿qué tendríamos que hacer? Ya, hermanos, no necesitamos 100 versículos para hacer estas cosas. Pero aquí quiero que note otro asunto interesante. La existencia de la iglesia es previa a la existencia de los ancianos. ¿Sí lo nota allí? Constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Qué había primero?
iglesia y luego ancianos. Hemos hecho un esfuerzo grande porque nosotros tenemos comunión con muchas iglesias y grupos, o le llamamos congregaciones, para distinguirlos de lo que es una iglesia. Para nosotros una iglesia es una membresía reconocida. En nuestro entendimiento, solo una iglesia reconocida, es decir, una membresía oficial, puede reconocer pastores oficialmente. ¿Le da sentido? Solo una membresía oficial puede reconocer ancianos oficialmente. Por lo que si una iglesia no tiene membresía, preferimos decirle congregación, no le estamos ofendiendo, sencillamente están en un proceso para convertirse en una iglesia formalmente. Y segundo, quien les dirige no es pastor oficialmente. Queridos varones que dirigen la oración, es mejor que respeten las palabras que yo les pongo para orar. Congregación dirigida por, iglesia pastoreada por. ¿Ya entiende la diferencia? Debe haber iglesia para que haya pastor. Usted no manda primero un pastor y luego busca la iglesia. Es como de que si usted se encontrara con alguien y le dijera, yo soy padre de familia, pero no tengo hijos aún. Diría, un momento, pues todavía entonces no es padre, puede ser un varón con anhelos de ser padre, pero solo hasta que tenga un hijo es papá. Entonces dicen, yo no soy pastor, yo soy pastor, todavía no tengo iglesia, pero soy pastor. Me pregunto, ¿sobre qué ejerce el pastorado? Pastorado no es un cargo, es un oficio. Así que hermanos, primero se constituyen las iglesias, las membresías, y las membresías reconocen o constituyen sus propios ancianos. Tenga esto en mente. El segundo texto es Tito 1:5. Es una referencia que nos toca saber entender, pero va a lo mismo. No queremos ser dogmáticos, pero nos parece que esta es la explicación. Por esta causa te dejé en Creta, eso le dice Pablo a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Yo sé que no dice en cada iglesia, pero permítame ir sobre este asunto. Es muy probable, como le digo, no quiero ser dogmático, pero es muy probable que a los inicios del Evangelio no sea como hoy tenemos, que en una ciudad tenemos varias iglesias, sino que al comienzo era la iglesia de Corinto, una, o de Éfeso, una. Y es muy probable que aquí en Creta haya pasado lo mismo, solamente haya habido una iglesia por ciudad. El evangelio no estaba masificado, les recuerdo. Hasta ahora eran pequeños grupos que se iban constituyendo como iglesia. Había algo deficiente, según Pablo, en Creta. Había muchas cosas deficientes, pero una de esas deficiencias era que en las ciudades no había ancianos, que es otra forma de decir que en las iglesias no había ancianos. Y aquí, que se diga, y que establecieses ancianos, en plural, en cada ciudad en singular, puede llegar a ser lo mismo de ancianos en cada iglesia local, dando por sentado que había una. Así que vamos a lo mismo, y aunque sé que este argumento, Tito 1, puede ser debatible, en el sentido de que, bueno, y que de pronto también había más iglesias en Creta, bueno, solo leemos Tito a la luz de Hechos 14, y entonces no nos suena nada raro que se establecieran ancianos en cada iglesia o en cada ciudad. Pero también miremos la descripción de las iglesias apostólicas, no solo la práctica, sino la descripción. En cualquier pasaje, salvo uno que estudiaremos al final, donde se habla del ministerio pastoral, se habla en designaciones plurales. Hechos 15, 3 y 4. Hechos 20, 17. Filipenses 1, 1. Hechos 15, 3 y 4, Hechos 20, 17 y Filipenses 1, 1.
Hechos 15, 3 y 4. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Así que Pablo se dirige a Jerusalén, exactamente creo que es con Bernabé, se dirigen a Jerusalén, y en Jerusalén fueron recibidos, dice, por la iglesia de Jerusalén y los ancianos. Bueno, dice la iglesia, los apóstoles. Esta iglesia tenía un buen equipo, ¿no? Estaba la iglesia, allí estaba la mayoría de apóstoles congregándose, y, lo que quiero resaltar, y los ancianos. O sea que la iglesia de Jerusalén no tenía un anciano, tenía ancianos. La iglesia de la cual Pedro era miembro de la iglesia. Los apóstoles, muchos apóstoles eran miembros de la iglesia en Jerusalén, y ellos tenían ancianos allí. Enseguida tenemos unos ejemplos ya de iglesias gentiles, como en Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Otra vez, ancianos plural, iglesia en singular. La iglesia de Éfeso entonces podemos ver al menos que tenía una pluralidad de ancianos o pastores. En Filipenses 1:1, pasaje que ya hemos visto anteriormente, notemos cómo empieza Pablo su carta. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, a todos los santos, es decir, la iglesia, con los obispos y diáconos. Y aunque aquí también nos habla de diáconos plural, mi intención es por ahora mostrar los obispos como una pluralidad. O sea que en la iglesia de los filipenses estaba la iglesia, estaban obispos, o sea, ancianos y diáconos. Y también note usted, vimos cuál es la práctica apostólica, cuáles son las descripciones, pero mire también las referencias indirectas. O sea, son textos que no nos están hablando del tema, pero que nos dejan ver que en las iglesias no solo había un pastor, sino que había una pluralidad de ancianos. Cuando el Nuevo Testamento se refiere de cómo el pueblo de Dios se relaciona con sus pastores, el lenguaje es plural. Primera Tesalonicenses 5:12, Hebreos 13:17, Santiago 5:14. Primera Tesalonicenses 5:12, Hebreos 13:17, Santiago 5:14. Tesalonicenses dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Si la norma fuera un solo pastor, ¿qué lenguaje hubiera usado el apóstol? Bueno, sí, al que trabaja entre ustedes y les preside, y que le tengan en estima. No, dice y les tengan, y los presiden. O sea que había más hermanos presidiendo o dirigiendo a esta iglesia. En Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores. Le recuerdo aquí la palabra pastores, es una palabra difícil de traducir, que no es la palabra habitual pastores, sino gobernante, gobernador, líder. Pero, ¿cómo está? Obedeced, no dice a vuestro líder o a vuestro gobernante, sino a vuestros. Como que asume, si lo nota indirectamente, como que es normal para el Nuevo Testamento razonar que los creyentes no tienen un solo anciano, sino ancianos o pastores o líderes. Y en Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Mire cómo lo asume. No dice llame al anciano. O sea, si la norma fuera uno solo, con naturalidad diría, ¿alguno está enfermo? Llame al anciano de su iglesia. No, dice llame a los ancianos de la iglesia. Ancianos plural, iglesia singular.
Ayudándonos a entender este principio, John Owen, y le recuerdo para los hermanos que siguen esto, tienen un entendimiento ya, John Owen, nosotros lo citamos no porque represente la línea bautista reformada o bautista particular, así se llamaba en su tiempo. John Owen tampoco es presbiteriano, fue uno de esos ministros puritanos que no es presbiteriano como la mayoría de puritanos que usted y yo leemos. Por eso nos toca estar pendientes cuando hablen del bautismo, la doctrina de la iglesia, porque la mayoría de puritanos a los que usted y yo tenemos acceso son presbiterianos. Pero John Owen no era presbiteriano, él es de una corriente llamada el congregacionalismo, que tiene una eclesiología muy bautista, pero bautizaba niños. John Owen. Ese era John Owen. Entonces los bautistas, en lo que se identifica con los bautistas particulares, pues lo tomamos y lo hacemos nuestro. John Owen dice todos los ancianos son iguales. Él está asumiendo que en una iglesia hay ancianos. Dice, tienen un solo oficio en común y cada uno tiene el oficio entero para sí mismo. Pero también se les dan nombres por los cuales son distinguidos, no en cuanto a su oficio, sino en cuanto a su obra y labor en el cumplimiento de este oficio. Tales son los pastores y maestros. En una referencia tan corta, nos deja ver que John Owen no entiende que en una iglesia haya un solo pastor que represente todo un oficio pastoral, sino que en una iglesia hay pastores, maestros, más de uno. Aunque no es la norma bíblica, encontramos que luego del Nuevo Testamento hay una referencia donde se nota que al menos en esa generación siguiente la norma fue la de pluralidad de ancianos. No tenemos referencia sobre el liderazgo de los ancianos, por ejemplo, en Corinto. Sin embargo, hay una carta de la iglesia en Roma a la iglesia en Corinto, comúnmente llamada la Epístola de Clemente. Ese es un dato histórico. No es inspirado, por supuesto, pero se escribió esta Epístola de Clemente alrededor del final del primer siglo. En esta carta hay esta nota. Dice él, es una vergüenza e indigno de su profesión cristiana escuchar que la iglesia más firme y antigua de los corintios debería, por una o dos personas, ser conducida a una sedición contra sus ancianos. Bueno, no sé qué problema había complejo, pero al menos con referencias como estas entendemos que al final del primer siglo, ¿cómo estaba organizada la iglesia de los corintios? Al menos sabemos por esto que tenía ancianos. La epístola de Policarpo, no inspirada por supuesto, pero Policarpo fue un discípulo de un apóstol, ¿sí? Los apóstoles tuvieron discípulos directos, Policarpo es discípulo de un apóstol. Él escribió una carta a los filipenses también, escrito a principios del siglo II, y él escribe esto a su nombre y a nombre de los ancianos que están conmigo. Ancianos que están conmigo. Además dice, los ancianos sean compasivos y misericordiosos con todos, etcétera, etcétera. Son referencias, hermanos, que podemos encontrar que al menos terminado el primer siglo y comenzando el segundo, parecía ser la norma de todas las iglesias ser gobernadas por una pluralidad de ancianos. Vimos entonces la evidencia bíblica. Segundo, la necesidad de la pluralidad de ancianos. ¿Por qué es necesaria una pluralidad de ancianos? Queremos indagar un poco, por así decirlo, en la mente de Dios. ¿Por qué, Señor, tú habrás querido que la norma no sea un solo pastor en la iglesia, sino más de uno? La respuesta la vamos a tomar de Hechos 20:28, donde al menos dos razones nos muestran la necesidad. Dice, por tanto, mirad por vosotros
y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Primero, la pluralidad de ancianos es necesaria para el cuidado de los mismos pastores. Yo sé que este texto puede ser leído de forma individual, como que Pablo miró a los ancianos, a cada uno y le dijo, miren por ustedes mismos. Y entonces como que cada uno dijo, tenemos que mirar cada uno por nuestra propia vida. Pero este texto también puede leerse de la siguiente forma. Queridos pastores, mirad por vosotros mismos. ¿Sí entiende el punto? Miren por ustedes mismos. Obsérvense, vigílense entre ustedes. Puede ser que hasta ambas tuviera Pablo en mente, tanto que cada anciano debería preocuparse por su vida espiritual, vigilarse a sí mismo, como que en una pluralidad de ancianos, los pastores o ancianos se cuidan a sí mismos. ¿Se ha preguntado quién pastorea al pastor? Hemos dicho que el pastor es de la membresía, ¿no? Y hemos dicho que solo hay un oficio de gobierno en la iglesia. Solo hay un oficio que pastorea. Y no puede ser que la iglesia pastoree al pastor, que sería que los gobernados gobiernen al que gobierna, ¿verdad? Entonces no serían los gobernados, ¿sí? Pero Dios ha buscado una manera en que aún los pastores, como miembros de las iglesias, no se queden sin pastorado. ¿Cuál es esa manera? La pluralidad de ancianos. Los ancianos se cuidan entre ellos. No que la iglesia no pueda animar y exhortar a un anciano. ¿Me hago entender? Estoy hablando del ejercicio del pastoreo. Los ancianos son compañeros de lucha, hermanos, ¿y quién más que un anciano puede comprender el rango de acción de otro anciano, los asuntos de un anciano, las luchas de un anciano? Cosas, hermanos, que solo un anciano puede entender. Y no es que sea un misterio, sino es como usted explicarle a su hijo, mire, usted le dice a su hijo, solo cuando sea papá va a entender la carga de un papá. Y un hijo se rasca y dice, pero ¿qué es la diferencia? Sí, o sea, ¿cómo explicárselo? No encuentro palabras, ¿cómo decirle? Es algo profundo, no sé, qué sé yo, es una carga mental, no sé cómo explicárselo. Cuando él sea papá, vea, le va a llegar a su corazón. Y así no es que sea algo misterioso, no es que ustedes digan, ¿cómo será la carga de un pastor? ¿Qué misterio es eso? No es ningún misterio, no sabría ni siquiera cómo decirlo. Solo alguien que es pastor dirá, sí, ya le entiendo, mejor. Solo otro pastor quizás pudiera estar más al tanto de los asuntos del ministerio, aún de las tentaciones, y el cuidado mutuo es necesario de pastores a pastores. En la pluralidad de ancianos hay mutua responsabilidad también. Se puede llevar a cabo esa rendición de cuentas mientras se comparte la carga de pastorear la grey del Señor. El liderazgo colectivo de una pluralidad bíblica de pastores provee esa estructura en las que somos los unos responsables de los otros. Y esto, por supuesto, requiere mucha lealtad, responsabilidad, humildad, porque pastores pueden razonar, bueno, y soy el pastor, ¿yo cómo le voy a dar cuentas a otro? No, hermano, solo quien ha malentendido el oficio pastoral no estará de acuerdo en rendir cuentas a sus amigos o compañeros pastores. Estoy hablando de lo que pasa en una iglesia local, ¿no? A veces, como no hay pluralidad, pastores buscan pastores de otras iglesias para hacer esto. De hecho, esto se hace muy frecuentemente. Pero ¿cuál debería ser el orden? Que sean entre los pastores de una iglesia local. También, hermanos, este cuidado se extiende hacia los ataques que pueda recibir
un anciano. Hermanos, ¿sabe usted cuán complejo es que cuando un anciano es atacado, él mismo se tenga que defender? Es complicado, ¿no? El que ataca no va a estar nunca contento porque va a decir, pues él es su propio abogado. ¿Qué hace un compañero pastor? Cuida de su compañero. Puede involucrarse de mejor manera contra los ataques maliciosos. No debemos maravillarnos, hermanos, que pastores ya no puedan dar más, pastores con problemas de salud mental, emocional, espiritual. Siempre pasa cuando un hombre es el único pastor. Él también necesita ser asistido, pastoreado, y para eso una pluralidad. Segundo, la pluralidad de ancianos es necesaria para cumplir más responsablemente con su llamado. Hemos visto a qué se dedica un pastor. Y si los pastores nos ponemos juiciosos a hacer la tarea de pastorear, de gobernar, de cuidar, de establecer políticas, de enseñar, de instruir, de discipular, si los ancianos tomamos cada vez más en serio, no es que no lo tomemos en serio, sino que nos pusiéramos a hacer la tarea, hermanos, la verdad es que no podemos hacerlo. Sobre todo cuando las iglesias crecen, ya son más de lo que un solo hombre puede llevar. Aún así, hermano, la necesidad está. ¿Me hago entender? Piense esto. Que yo ahorita mismo no pueda atender todas las cosas de la iglesia, no significa que la iglesia no necesite ser atendida en esas cosas. Y entonces aquí, como ministerio pastoral, se falla en no cumplir lo que Dios ha ordenado. Claro, ustedes lo entienden, y yo lo entiendo, y creo que Dios lo entiende, pero al fin y al cabo, a falta de obreros, y aunque todos lo entendamos, y todos seamos compasivos, hermanos, aún así, las cosas no se hacen. Así que hay varias cosas que atender, varios frentes, y Dios quiso así que el pastor, después de Cristo, fuera un instrumento humano, y él no podrá tener todo amarrado al mismo tiempo. Como le digo, depende de las iglesias, puede ser que en una iglesia donde sean 10 personas, todavía un pastor pueda solventarse, pero en la medida que más miembros son recibidos a las iglesias, más responsabilidad. Así que, hermanos, el asunto de un solo pastor puede ser más de lo que él pueda llevar, preparar sermones, supervisar aspectos administrativos. Termina un domingo, en pocos días viene otro domingo, cuando nos damos cuenta ya es jueves de oración, una clase, una lección. No me estoy quejando, lo que le estoy diciendo, hermanos, es que llega un momento donde nos toca elegir qué hacer. Vamos a ir por lo más grueso, por lo más grande, por lo que beneficia a todos y sacrificar las miles de cosas pequeñas que también son muy importantes, pero tenemos que elegir. Por eso es necesaria una pluralidad de ancianos. Ni siquiera 2 creo, sino una pluralidad de hombres encargados. Piense usted, hermano, un individuo encargado de lleno a la predicación, un individuo encargado de lleno a los discipulados, a las familias, a los asuntos de misiones, a las publicaciones, a tantas cosas que tenemos como iglesia, como administración. Pregunta, ¿no seríamos más efectivos y además cumpliríamos con lo que el Señor nos ha encomendado? Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo. Cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Eclesiastés 4, 9 y 10. A un solo hombre le será difícil tener la perspectiva de muchas cosas, por eso la pluralidad de ancianos
puede hacer más y mejor para cumplir lo que Dios encomendó a la iglesia. Déjeme hablarle finalmente de algunos beneficios de la pluralidad de ancianos, y espero ser breve en esto. Hermanos, la razón principal de por qué deberíamos tener una pluralidad de ancianos es porque es bíblico. Independientemente si tuviéramos un beneficio, es lo que le quiero decir. O sea, nosotros no podemos obedecer solo si vemos el beneficio. No, si es bíblico, tenemos que obedecer. Pero hermanos, suele ocurrir que detrás de la obediencia, pues están los beneficios. ¿Qué beneficios puede traer a la iglesia tener pluralidad de ancianos? Primero, el beneficio primero, no en importancia, lo toco en orden lógico, el primer beneficiado es el pastor y su familia. El pastor no hace parte de una clase especial fuera de la iglesia. Es miembro y parte de ella. Tiene otro oficio, pero es un creyente, un hijo de Dios como usted. Es un hermano en la fe. Lo que es verdad en sentido general para todo miembro de la iglesia, es verdad para el pastor también. Quiere decir, hermanos, que cuando el pastor decae, pues también necesita lo que usted necesita cuando decae. ¿Va a entender? Él no tiene otra Biblia, otra ética. No, pero como es pastor, entonces ya él se levantará solito, lamiéndose sus propias heridas. En cambio, yo soy una oveja. Entonces, yo sí necesito que me escuchen y necesito una orientación y cosas así. Necesito oración especial. Hermanos, los pastores somos hermanos de ustedes. Y el primer beneficio de la pluralidad de ancianos se lo lleva el pastor. Les recuerdo, hermanos, que la familia del pastor en una iglesia no es la familia pastoral. Que yo sepa, solo uno es el llamado. Mi esposa no es pastora ni mis hijos pastorcitos. Solo así seríamos la familia pastoral. Ese lenguaje no es bíblico. Es mejor que no lo usemos. Porque entonces esto se convierte en una práctica. Y entonces, así como usted asume que el pastor es de otra categoría, asume que la esposa del pastor es de otra categoría, de una hermana que no se aflige, que no teme, que no necesita aprender, ni ser pastoreada. Lo asume usted. Y que mis hijos, todos saben, todos conocen, que no necesitan un pastor u otro pastor, no necesitan el acompañamiento de acuerdo a la edad que tengan, porque seguramente las iglesias, hablo en general, no digo esta en específico, las iglesias suelen transportar a los hijos del pastor las cualificaciones del pastor. Y entonces, pero ¿ese es hijo del pastor? ¿Y no que debe ser irreprensible? El irreprensible debo ser yo. Él también, pero no por ser hijo de pastor. ¿Ya? El hijo del pastor duerme la siesta. No está redimiendo el tiempo. ¿Ya? A ver, hermanos. Siempre va a ser bueno. Y no es porque el pastor no tenga autoridad sobre su casa, pero algunas veces he reunido a los varones de la iglesia. Por favor, hable con mis hijos. He tenido que pedir el favor. Necesitamos, así como usted me dice, pastor, ¿por qué no habla con mi hijo? Pastor, mi hijo le pasa esto. Yo por ahí cojo a sus hijos a veces y los azoto. Hermanos, ¿me hago entender? Hay un beneficio, por supuesto. Por el hecho de las necesidades peculiares de la familia, nadie necesita tanto un anciano como el mismo pastor. Segundo, la pluralidad de pastores provee balance en el liderazgo de la iglesia. Balance.
ningún pastor, o sea, no es común, no los conocemos, que un hombre tenga todos los dones y sus áreas en completo balance, en el sentido pastoral, no. Todos tenemos áreas fuertes como pastores y debilidades. Se supone que los pastores estamos llamados a hacer varias cosas, pero hermanos, entre todas esas cosas que estamos llamados a hacer, no somos tan eficaces en unas y somos lentos y débiles en otras. Una pluralidad de pastores, así si el Señor así lo quiere, va a poner balance en el liderazgo de la iglesia. Y donde un pastor es débil, el otro pastor o los otros pastores son fuertes. Y donde este es fuerte, puede ser fuerte en la debilidad de los demás. Vamos a suponer que entre ellos hay un pastor más entregado al trato particular con las personas, mientras el otro es más dado a los asuntos de teología. ¿Qué necesita más la iglesia? Ambas, ¿verdad? Sí, ambas. Necesita tanto la solidez de alguien que entienda la teología y la paciencia y el corazón para que alguien venga y lidie con las cosas de los hermanos. Y está bien. Así que me imagino que una pluralidad de ancianos, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de pastorar en pluralidad y doy gracias al Señor. Yo aprendía de mi otro pastor. Yo quiero aprender a relacionarme un poco con las personas como él lo hace. Y yo le puedo decir que él llegaba donde yo no podía llegar, pero ni esforzándome. Y yo llegaba donde él no podía llegar. ¿Quién se benefició? La iglesia. La iglesia. Así que entre ellos, hierro con hierro se va aguzando. No estamos diciendo que uno cumple las cualidades de ministro y el otro no. Estamos hablando de sus capacidades, que pueden ser de complemento y ayuda. Y está la posibilidad de expresar sus dones. En la Biblia leemos acerca de que cada uno tiene un puesto en el cuerpo de Cristo. Eso también es verdad en la pluralidad de ancianos. Dios nos llama a varias responsabilidades y algunos en la pluralidad de ancianos son como el ojo, otros la boca, otros el pie. Para participar de un ministerio que agrada a Dios, nos necesitamos así. Póngase a pensar en una pluralidad. Un anciano puede ser un teólogo respetado, otro un consejero hábil, otro un administrador capaz, otro mostrar más carga y habilidad en las misiones y el evangelismo. ¿Cómo se organizaría una iglesia? ¿Cómo sería una iglesia gobernada por pastores que tengan dones complementarios? Tercero, en una pluralidad de ancianos hay más sabiduría. Proverbios 11:14, Proverbios 15:22. Proverbios 11:14 y 15:22. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros estos pensamientos se afirman. El pastorado de la iglesia requiere tomar muchas decisiones de liderazgo. Es decir, hay que tomar decisiones con liderazgo. Desde elegir nuestra próxima serie de sermones, elegir qué ministerios tendrá nuestra iglesia, cómo llevar a cabo estos diversos ministerios, qué hermano está apto para dirigir o no, a quién se le puede dar o no la benevolencia. Los ancianos deben considerar qué consejo dar, qué decisión es la mejor, cómo dirigir el presupuesto de la iglesia, tantas cosas más. La visión de un solo pastor llega a ser insuficiente para cubrir bien todas las decisiones que se debe tomar. Hermano, es que ni siquiera si hubiera una pluralidad, siempre se va a dar en el punto. ¿Me hago entender? ¿Por qué cree eso? Porque aún los ancianos van a seguir siendo humanos
y hierran. Hermanos, ¿cuánto más? Quizá usted diga, pero el pastor aquí falló, y sea duro con el pastor. Oh, mi hermano, créame que hago todo el intento de estar bien en todas las áreas, pero esté seguro que no alcanzo a tener toda la perspectiva que debo tener para tal o cual cosa. La pluralidad de ancianos puede proveer tal sabiduría. Escuchar otras perspectivas, recibir consejo de los ancianos es valioso para tomar decisiones. Vuelvo y le digo, no piense que al tener pluralidad no va a haber errores en las iglesias. Y entonces, ¿y qué pasa? ¿No son muchos? ¿Y entonces? ¿Ah? No, hermanos. Mientras sean humanos, se pueden equivocar y nos podemos equivocar. Pero hermanos, de muchas maneras hay más sabiduría. Como le digo, he tenido la oportunidad de pastorear en pluralidad. Y a veces, que se hace son reuniones semanales, por supuesto, para evaluar cosas, para pensar, para hacer programaciones. Eso es una costumbre que se tiene. Y a veces, pastor, tengo este asunto. Un hermano pidió orientación aquí. Y yo le dije, hermano, ore. Voy a pedir consejo a ver qué le aconsejo a usted. Esto es más frecuente de lo que usted piensa. Lo que pasa es que lo hacemos con otros pastores fuera de nuestra iglesia. ¿Cierto? Pastor, tengo este caso, ¿usted qué piensa? No, mire, yo pienso, gracias. O me afirmó o me hizo ver algo. Pero cuando hay una pluralidad de ancianos, hermano, yo pienso que usted debería preguntar esto o orientar por aquí. Me dice, gracias, porque yo no lo veía de esa manera. ¿Me hago entender? Más sabiduría para muchas cosas. Son 5 nomás. Cuarto, una pluralidad de ancianos comparten la carga del ministerio. Oh, hermanos, ¿cómo definir la carga del ministerio? Es algo complicadísimo. Yo le pregunto a usted, padre, ¿usted tiene carga por su hijo? Sí, ¿verdad? ¿Cómo la define? Es que es duro. Entonces, cuando yo dije, ¿cómo les explico a los hermanos qué es la carga del ministerio? No sé. Presión interna, pensamiento profundo del corazón, preocupación, tal vez, no preocupación porque lo estemos viendo mal, sino ese ánimo, ese pensamiento de quiero ver a mi hijo así, tengo compasión de él, lo estoy viendo así, este gesto no me gustó, este asunto, esta frustración, es algo que está ahí metido, no sé cómo explicarlo. Es todo eso y más, ¿sí? No se puede explicar, se siente más de lo que se puede explicar. Pero hermanos, la carga del pastor por su iglesia es mental. ¿Mental? Anoche una buena parte del tiempo me estuve soñando con ustedes, hermanos. Hasta allá me persiguen ustedes. Sobre todo los sábados me persiguen ustedes en la noche. Estoy ahí. A veces me sueño predicándoles, enseñando, organizando. Bueno, carga mental, carga emocional, hermanos. Carga emocional. Y espiritual. Es decir, hermanos, saber que entre nosotros hay un vínculo espiritual de responsabilidad, de que el Señor me llamó para que procure en ustedes el carácter de Cristo, el que cada domingo es una oportunidad que Dios me da para poder adelantar eso en sus almas. Todo eso es una carga. Si un individuo no tiene compañía ministerial, se va a desgastar, hermanos, y se va a consumir. Le coloco el ejemplo de Números 11:11. Moisés. ¡Moisés, hermanos! Ese no es cualquier... Me acabé de convertir. No. El Señor ha pasado 40 años allí, 40 años siendo preparado y está enfrentando la carga de un pueblo. Madurez tenía bastante, ¿verdad? Liderazgo, el poder del Señor. Se quejó. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Hermanos, el Señor en vez de regañar a Moisés, decirle flojo, para eso lo llamé,
le provee una salida, versículos 16 y 17. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú sola. Los ministros del nuevo pacto o con los ministros del nuevo pacto es similar. Y por último, la pluralidad de ancianos impiden la idealización de un individuo. Muy importante. Impiden la idealización de un individuo. Las iglesias que no avanzan en reconocer a otros ancianos resultan por naturaleza acostumbrándose a un solo hombre e idealizándolo, cayendo a veces en el peligro de confundir las apreciaciones del pastor, las formas del pastor con la palabra de Dios. Y entre más pasa el tiempo una iglesia sin pluralidad de ancianos, el riesgo se vuelve más grande. Estas iglesias luego no aceptan las verdades dichas por otros a menos que vengan del pastor. Puede venir un hermano y les puede decir, hermanos, hay que santificarnos, toda la iglesia. ¿Será? Yo no sé, es que lo dijo este hermano. Viene el pastor y dice, hermanos, hay que santificarnos. Sí, ¿sí ve? Sí, eso es de ahí. Hay que santificarnos. Usted se ríe. Conozco muchas iglesias que no tienen otro anciano por cosas así. Hermanos, pero usted no es el pastor. El pastor cuando lo dice entonces si se hace caso. Entonces, ¿cuál es el punto? La iglesia ya no está mirando la palabra de Dios, sino quién le dice. No, pues que el pastor, él no hace así. Él, cuando viene al púlpito, no saluda mucho. Él de una vez entra a lo que va. En cambio, este hermano habla y habla. No, eso debe estar mal. ¿Me hago entender? Son cosas. Esas cosas pasan, hermanos. Pasan. Suelen idealizarlo y casi rendirle pleitesía a una personalidad. Un individuo así fácilmente puede convertirse en el centro de atención de la vida de la iglesia. Él es el que todos buscan en busca de ayuda y aprendizaje. Pero cuando un pastor sirve entre ancianos, comparten el ministerio. Él solo no tiene autoridad, sino que comparte su autoridad como los demás y la iglesia se vuelve más completa y edificada. Yo no quiero decir que una iglesia con pluralidad de ancianos no puede desarrollar el culto a la personalidad de todos sus ancianos. Pero hermanos, al menos va a haber más cuidado en esto. Los líderes son pecadores, solamente cumplen la voluntad de Dios de manera imperfecta, así que siempre es bueno que haya ese grado de diferencia entre unos y otros y no dejar en un solo hombre la carga, porque al final va a ser dañino para la iglesia. La pluralidad de ancianos impide la idealización de un individuo o de una personalidad. Vamos a dejar hasta aquí, hermanos, y vamos a dejar otro asunto para lo próximo, siempre animando a los hermanos que sigamos orando y observando para que podamos, en la gracia del Señor, no en afán, pero en la gracia del Señor y con conocimiento, empezar a meditar si entre nosotros el Señor ha dado varones elegidos que cumplan este ministerio. Oremos.